Hola amigos, les habla Mauricio Jalife, estamos transmitiendo en vivo Los Abogados y hoy me acompañan y tengo la verdad es que el gusto de presentarles a dos grandísimos amigos y dos grandes penalistas en México, Paco Riquelme, Paco Acevedo, dos Pacos, y vamos a platicar sobre los juicios en materia penal, los juicios orales en materia penal, un poquito hacer una evaluación general de cómo está el sistema, de qué ha pasado desde la implementación, que aunque se anunciaron estos procedimientos desde el 2008, digamos, se hizo la reforma. Tuvimos 8 años de preparación, 2006, ¿no? 2008. 2008 y en 2016 fue, digamos, el último momento para la implementación. Y ya tenemos, pues, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, ya tenemos un par de años, ¿verdad? Con los juicios orales, ya tenemos experiencia acumulada, ya no solamente hablamos, digamos, en el plano del modelo académico de este tipo de procedimientos, sino ya en la práctica específica. Yo les pediría primero a Francisco Riquelme, ¿cómo ves en un resumen muy apretado una evaluación de lo que esperábamos y lo que ha sucedido con el tema de la oralidad en estos procedimientos? Bueno, toda Latinoamérica ha ido al cambio, al nuevo sistema acusatorio adversarial. La experiencia que han tenido estos países que han entrado de manera previa ha sido que este inicio es un inicio doloroso, largo, complicado, que nos toma mucho tiempo a los litigantes en lo particular, a los servidores públicos, a los jueces mismos. Y bueno, lo estamos viviendo, estamos aprendiendo todos ahora en una práctica todavía muy incipiente del sistema. Sí, coincido y agregaría yo lo siguiente. Venimos de un sistema tradicional, una transición abrupta en razón de que no hubo preparación suficiente, no se confió, se creyó que como todo en México se posterga hasta algunos tiempos y plazos. Yo creo que se pensó que se iba a postergar y de repente entró abruptamente y hay gremios como el policía que no fue debidamente capacitado, que es una parte principal en la investigación. Celebramos algunas cosas, se quejan mucho la puerta giratoria. ¿Por qué? Porque aparentemente hay libertades, no es la generalidad, ya no hay el delito grave, etcétera, pero no se dice que gracias al nuevo sistema de justicia penal o al sistema penal nuevo, garantista, también se sabe el abuso de autoridad, también se sabe una ilegal detención, también se sabe una detención prolongada, obtención de prueba ilícita. Es decir, es un precio que estamos pagando y tendremos que pagar, pero yo coincido y para mí celebro la entrada del nuevo sistema de justicia, ¿no? Paco, ahora tú primero dinos, ¿cuáles son los puntos esenciales que tú identificarías como de indispensable mejora para que el sistema prospere de manera expedita? De urgente necesidad, capacitación, infraestructura, periciales, peritos que no tienen reactivos actualizados, que no tienen un lugar donde guardar y conservar la evidencia. ¿Por qué? Porque es muy importante para ciertos tipos penales que la evidencia sea conservada, sea entregada y quitar vicios. Yo me atrevería, va a haber quejas seguramente, pero yo me atrevería a decir e insistir que ya no existe la necesidad de ratificación de denuncia ni de ningún documento. ¿Por qué? Número uno, porque la ley no lo prevé, así de fácil. Dos, porque el MP ya no tiene fe pública. ¿Qué le vas a ratificar? Entonces lo vas a convertir en órgano de prueba. Si yo digo no lo ratifiqué, no es cierto. Entonces tú eres órgano de prueba, pásale como testigo y ante ti ratifiqué o no ratifiqué. O sea, la ratificación para mí es un ejercicio, por llamarlo de alguna manera, que se sustentaba porque el Código de Procedimientos Penales del Distrito Federal así lo establecía. Si el MP consideraba la necesidad de ratificación, se ratificaba. Pero yo creo que son ahora obstáculos para la impartición pronta de la justicia. Sí, son formalidades excesivas, ¿no? Exactamente, que es lo que se pretende superar. Es a lo que voy, es como si te pidiera ratificar la denuncia civil, laboral, o sea, vamos. Correcto. Paco Riquelme, ¿qué mejoramos del sistema? Hay mucho por mejorar, pero fundamentalmente coincido, el tema de capacitación es fundamental. La capacitación debe ser a todos, la policía por supuesto es la parte inicial, sensible, fiscales hace falta, defensorías por supuesto hace mucha falta, pero es algo que tenemos que llevar a cabo practicando en el día a día. Correcto. ¿Qué tanto, Paco, el tema de los asesores jurídicos, es decir, esta figura que está sentado al lado de la víctima, apoyándolo y coadyuvando, está cumpliendo la función, o qué tanto todavía nuestro gremio tiene que ponerse al día y mejorar? Bueno, está funcionando muy bien para algunos delitos, hay unos
funcionarios en ese sentido muy bien, muy bien capacitados. Hay otros particulares haciendo también esa actividad muy bien. Y como todos los demás, necesitan mucha capacitación, sin duda. Es mucha la diferencia que hay aún en el tema federal del tema local. Hay unas grandes diferencias, hay una clara diferencia, pero sin duda a todos hace falta capacitación. Paco. Definitivo, yo la figura del asesor jurídico la celebro, como muchas cosas, porque vuelve eficaz, tangible y real la participación de la víctima. Y sobre todo que si se conociera con nuevas normatividades que se han expedido, Ley General de Víctimas, para empezar, artículo 169, fracción 9. El asesor jurídico puede suplir la deficiencia del Ministerio Público. Importantísimo, ¿eh? Claro. No hablo a que el MP deje de ejercer, no. Estamos en una audiencia, el MP para mi satisfacción no cumple, no llena ciertas cuestiones, el juez lo pone en discusión, tomo la palabra. Rol protagónico. Tomo la palabra, claro, y me permito agregar a lo que el MP hizo. Yo creo que es una figura que bien manejada, bien entendida, puede ser fantástica para la integración de obligaciones en relación con la víctima, ¿no? Correcto. ¿Qué tanto, Paco, el Código Nacional de Procedimientos Penales fue adecuado? Era el tipo de norma que estábamos necesitando a nivel federal para apoyar la implementación de los juicios orales. Bueno, el hecho de que se haya llevado a cabo un Código Nacional fue un gran acierto, sin duda. En vez de tener tantos códigos como estados, eso nos multiplicaba en ciertos criterios y actividades, haciendo que el desarrollo de esta actividad fuera mucho más lenta o en algunos casos inclusive contradictoria. Al unificarse, como se pretende también unificar a futuro el Código Penal, tenemos un avance un poco más específico, mucho mejor orientado. Es un código que tiene sus defectos, ya los han empezado a mostrar, ya empieza también a haber criterios respecto de ciertos artículos que requieren de adecuación. Sin embargo, en la estructura general ha funcionado y hay que trabajar sobre él, por supuesto. Correcto. Paco Acevedo, ¿qué hacemos con el tema? ¿Cómo está funcionando el tema de la mediación dentro de los juicios orales? ¿Y cómo está funcionando, cualquiera de los dos que me lo pueda contestar, el tema de que los particulares podamos ser quienes integremos, digamos, la denuncia y la presentemos ante un juez? Aportemos los datos de prueba. Sí, 2 puntos puntualmente. Primero, la mediación en materia penal complicada porque no hay una cultura, no se ha publicitado lo suficiente, no se ha comprendido, creo que vale la pena que la gente lo entienda, que asimile que no es mediar no significa de alguna manera que el evento pase desapercibido, ¿no? Todo puede ser mediado, importante tema, todo, desde un hecho delictivo de lesiones leves hasta un secuestro o homicidio calificado, todo puede pasar por mediación. No hablo de la sanción, hablo de la reparación del daño. Correcto. Hay que tener cuidado, no quiero decir con esto que la gente va a salir absuelta, no. La Ley General de Víctimas establece, la víctima puede definir cómo me resarces el daño. Entonces puede haber una mediación en ese sentido muy complicado, tendría que haber una capacidad, un mediador excelente y gente que comprendiera y asimilara ante la nueva perspectiva de política criminal de lo que es un derecho penal resarcitorio de mínima intervención. Podría pensarse en esa parte. Complejo por las emociones, claro. La gente influye, sentido común, muy complejo. Algunas cosas sí, otras no. La integración de la carpeta de investigación. Yo considero que sí puede la víctima aportar los datos suficientes para integrarla. Quien dirige la investigación es el Ministerio Público, eso no se debe perder de vista. No se trata de que entre una revancha o una competencia MP asesor jurídico, no. Se trata de que el asesor pueda hacer su propia investigación, aportársela al MP y que el MP la agregue a la carpeta. Y en su caso, tan existe la posibilidad, hay artículo expreso 216, las partes pueden aportar y ofrecer al MP las pruebas que consideren necesarias, pero también la etapa del descubrimiento probatorio, tan existe la posibilidad de que la defensa y a su vez las partes, incluyendo la víctima, haga su propia investigación, que en la etapa de descubrimiento probatorio el MP acusa, se corre traslado a las partes ven la acusación y las partes a su vez descubren lo que encontraron. Es decir, el asesor puede decir, mira, y yo tengo esto. Ok, entonces sí puedes aportar. Como bien dice el licenciado Paco, mi tocayo, hay un tema muy importante. La Corte ha definido, estamos en una época evolutiva, en una época nueva donde la Corte va caminando en criterios, ¿no? Hay muchas discusiones, un asunto
no muy reciente ni muy añejo del licenciado Rodolfo Félix, donde fue de los primeros, donde él hizo su aportación, aporta datos de prueba que no estaban en la carpeta, se los excluyen, apela y todos se incluyen. Es decir, hay lagunas, hay que ir caminando, pero yo confío, coincido y creo que vamos a llegar en el momento en el que la parte pueda hacer su investigación privada cumpliendo los lineamientos legales, que no viole garantías, la obtención y que se la aportes al MP. No te pelees con el Ministerio Público, no te pelees con él. Tengo mi carpeta, mi registro, que es un punto, y se lo entrego al Ministerio Público y él lo aportará o no, o lo manifestará en la acusación o no lo manifestará. Y yo como asesor ya complementaré y diré, espérame, olvidaste esto, ¿no? Parte fundamental, valdría la pena un tema del asesor jurídico importantísimo. De verdad que yo celebro esa figura e insisto, ya no dependamos del Ministerio Público. Ese viejo vicio de, por favor, gira oficio, yo lo hago. Yo meto mis peritos privados y le aviso que voy a meter mis peritos y te los aporto como dato de prueba. Correcto. Yo hago mis investigaciones. Mucho más importante. activo. Yo Correcto. creo que se puede agilizar. Francisco, ¿qué nos agregas a estos dos temas? Mediación y... Claro, hay un tema muy importante que es la acción penal privada, como un tema novedoso, donde le hemos dado aún muy poca importancia, muy poco juego. A futuro seguramente será de las áreas que debemos trabajar más, donde precisamente participando ya el particular de estas actividades de investigación, sin sustituir al Ministerio Público, pero sí haciendo mucha labor ya particular de investigación, de pericial, de entrevista, por supuesto, se logre acudir ante un tribunal. Y eso descarga las actividades del servicio público y puede mejorar una proposición a cargo de la víctima de ciertos casos específicos o de competencias económicas o por naturaleza de asuntos que hagan una mejor exposición. En este caso, por ejemplo, tú como un especialista en derechos de autor, propiedad intelectual, Claro, poder claro, directamente integrarla, ¿no? Por supuesto. Ya hay asesorías técnicas especializadas donde veremos actuar al penalista de la mano, por supuesto, de un especialista, abogado o no, ingeniero, donde concurran ante un tribunal a exponer con mucho mayor detalle ciertos asuntos de mayor impacto, de mayor especialidad, sin duda. Esas áreas son de las áreas que tenemos que a futuro trabajar sobre ellas y desarrollarlas. Correcto. Yo les preguntaría, digamos, ya nada más para cerrar esta evaluación apretada de los juicios orales en materia penal, esta sensación, digamos, que prevalece en el sentido de que hoy está muy complicado que te puedan dictar como una medida cautelar la prisión preventiva. Es decir, si cometes un ilícito, tiene que ser muy grave para que pises la cárcel. En su experiencia, en la práctica profesional, en el día a día, ¿qué tanto es una mera percepción o qué tanto hay una realidad, hay un trasfondo de que tienen las cosas que ponerse muy mal para que ingreses a un reclusorio? La percepción generalizada, mi sensación es que no es la que refleja la realidad de lo que está sucediendo. Estamos acostumbrados a que en un principio de oficiosidad le regalaban la prisión preventiva a la acusación, a la fiscalía. Ahora el fiscal, como lo hemos dicho, tendrá que demostrar la necesidad de la medida. No basta señalar el señor es una persona peligrosa, el señor puede sustraerse, la pena es muy grave. No, o está en el catálogo de delitos o bien las características de la persona hacen necesaria la medida cautelar. Estas medidas cautelares tienen una nueva visión, por supuesto. Esa visión tendrá que estar enfocada a realizar los fines del procedimiento, en primer lugar. Tiene que estar enfocada a proteger a la víctima, a los testigos, como eje fundamental de la medida cautelar. Ya no es la prisión preventiva desde la perspectiva del castigo anticipado, ya no es la manera de justificar y darle el espaldarazo a la acusación mal planteada, sino por el contrario, el respeto absoluto a la dignidad y, por supuesto, al principio de presunción de inocencia. No es difícil que un juez te obsequie la medida, de ninguna manera, en tanto se la justifiques. Y entonces volvemos al planteamiento. Si la policía no está acostumbrada a investigar, porque los hemos limitado durante décadas a la luz de los derechos humanos, bueno, tenemos que volverlos a lanzar a la calle a trabajar. Y cuando trabajen y traigan elementos de prueba a estas audiencias de control de detención, seguramente van a ser exitosas muchas detenciones. Paco. Definitivamente, me atrevo a hacer un comentario, y no seas expolítico, se justifica la prisión, pero obviamente la última ratio, la finalidad ahorita que comentábamos de la mínima intervención del derecho penal,
busca que no sea... Había una propuesta incluso de una senadora, Angélica de la Peña, para quitar definitivamente la prisión, muy arriesgada. Si tuviéramos un centro de medidas cautelares eficiente, con controles eficientes, con la capacidad policial o de vigilancia eficiente, te lo creería. ¿A qué me refiero? Un rango de vigilancia tal, ¿no? Exacto, que dijeras, tengo vigilado a esta persona. Yo he sido... siempre hablando de la prisión, de un concepto. Yo preferiría que en un delito de cuello blanco se impusieran sanciones, o más bien medidas cautelares elevadísimas en dinero. A la gente le duele la cartera. Si tú a una persona le dices, dame 10 millones de pesos y obtienes tu libertad, los paga y lo obtiene y le va a doler y no los va a perder. Claro. Y si le sumaras otro concepto, pero con libertades obtenidas por medidas cautelares de 10,000, 20,000 pesos, pues digo, no causa un agravio mayor. Sí es la última ratio, sí es excepcional, entre comillas, sí hay un catálogo que menciona el artículo 19 constitucional, con una tesis peligrosa que acaba de salir por ahí, que dice que los estados pueden legislar más allá de la Constitución y decir que delitos todavía son de prisión preventiva justificada, abriendo una puerta peligrosa que, bueno, es otra historia que ya entraría en circunstancia con la reforma constitucional de que solo el Congreso puede legislar en materia procesal. Pero bueno, se cumple y no dependiendo, en mi experiencia como abogado postulante, de la trascendencia del hecho delictivo. Es decir, si fue nota periodística, casi va a ser prisión preventiva justificada. Así tal cual, caso BMW. El muchacho no tiene por qué estar en prisión y es prisión preventiva justificada. Caso expolíticos, no tienen por qué estar en prisión y prisión preventiva justificada. Entonces, depende para mí mediáticamente bastante de la influencia que pueda causar. Jurídicamente no debería de ser. Bueno, pues con eso nos quedamos. Muchísimas gracias, Paco Riquelme. Muchísimas gracias, Mauricio Acevedo, que son colaboradores pues, permanentes de este programa. Y muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión en vivo de los abogados y los esperamos en la siguiente. Muchas gracias. Gracias.